que es, primero, todo lo que cuente con cariño y con énfasis y tal, es todo menos un dogma. Yo creo que de esto que estamos hablando no se puede dogmatizar, no se pueden copiar ideas de una empresa familiar a otra. Yo puedo transmitir experiencias mías, experiencias que tengo también de amigos del Instituto de Empresa Familiar, pero al final cada familia, cada empresa es totalmente distinto. Yo creo que lo único común es el aprendizaje, el establecer los sistemas de gobierno y los sistemas de cambio generacional y de planes de sucesión y todo lo que han explicado Belén y Pablo, y que cualquier cosa que diga que parezca pretenciosa o que lo hemos hecho de una forma maravillosa, sin problema, con violines de fondo y tal, que es mentira, que nos hemos peleado, nos hemos equivocado, hemos hecho cosas mal, y como en cualquier familia, o sea, cualquier familia que diga que nunca ha habido un problema en su familia, pues es una suerte tremenda o es mentira, ¿no? Entonces, eso era el disclaimer que quería decir, que no quiero ni dogmatizar, ni que se copie, ni que parezca que todo lo que hemos hecho en Osborne ha sido estupendo, maravilloso y con gran sonido de violines de fondo, que no ha sido así. Ha sido muchos problemas, muchas discusiones, muchas peleas, pero como en cualquier familia, la cosa es tener los procedimientos, los órganos de gobierno y sobre todo la metodología para anticiparte a las situaciones. Bueno, entonces, después de este disclaimer, mucho más pequeño que lo que los auditores hacen ahora, que ponen 3 o 4 páginas de disclaimer, te cuento un poco la historia, Santiago, de los orígenes. Nosotros el año que viene cumpliremos 250 años, hará 250 años de 1772, que no fue una fecha en la que el primer Osborne apareció por el puerto de Santa María. El primer Osborne, que era un Tomás Osborne, que es el nombre de la familia que se ha seguido hasta el actual conde de Osborne, que es el Tomás Osborne número 6, como dirían los americanos, y ya viven el 7 y el 8, el hijo y el nieto de Tomás. Pues el primero vino a España a principios del siglo XIX, calculamos que entre 1802 y en 1815, apareció por el puerto de Santa María, y él tomó la fecha de la compañía que adquirió, que se llamaba Duff Gordon, y la fecha la puso en su negocio, porque pensaba que Duff Gordon era una marca mucho más importante que el apellido Osborne, que no se conocía para nada ni en el mundo de Jerez ni en ningún mundo comercial. Este señor nació en 1778, o sea, 6 años después de la fecha teórica de fundación, con lo cual es un emprendedor, como dicen ahora, súper avanzado, porque la compañía se fundó 6 años antes que naciera, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue darle la importancia que nosotros seguimos dándole a las marcas. Duff Gordon era la marca que él creía y era que tenía potencial, y la mantuvo durante un montón de años, y la sociedad Osborne no apareció mucho después en el tiempo. Esto lo estamos preparando todo bien para el 250 aniversario, que es el año que viene. El siguiente de la generación fue el segundo Tomás Osborne, que era de madre alemana, Tomás Osborne Boldefaber, porque la mujer del primero era Aurora Boldefaber, que era hermana de Cecilia Boldefaber, que era Fernán Caballero, la escritora. Con lo cual, los padres del primero eran ingleses, el padre del segundo era inglés y la madre alemana, y la primera española fue la madre de la tercera generación, que era una señora que se llamaba Guesala, y en la tercera generación ya eran 5 hombres, porque había ley sálica. Pues hoy día estarían todos en la cárcel, pero entonces las mujeres no heredaban acciones y heredaban otras cosas. Entonces, esos 5, uno, que eso no lo sabe mucha gente, que según yo era el más listo, Roberto Osborne Guesala, convenció a los otros 4 hermanos que una compañía incipiente y recién fundada en 1904, que tenían en Sevilla y que hacían un producto que en España no se conocía, que se llamaba cerveza y se llama Cruzcampo, pues convenció a los 4 hermanos que él se quedaba por el 20% de los 5, se quedaba con Cruzcampo, y los otros 4 se quedaran con el vino. Y por eso digo que muchísimo más listo el Roberto, porque muchos años después, Cruzcampo se vendió por una cantidad tremenda que desgraciadamente no era el 20% de lo que valía Osborne entonces ni de lo que vale ahora, ¿no? De esos 4, o sea, los Osborne de Cruzcampo es una rama, que fueron los que vendieron Cruzcampo, conocéis a uno de ellos, que se llama Bertín,
y los actuales accionistas, todos descendemos de esos 4 de la tercera generación, ¿no? Entonces, actualmente somos 330 accionistas, todos descendientes de eso. Esa es básicamente la historia, muy rápida. Yo siempre digo que lo más importante en un negocio familiar es el negocio. O sea, que es que si no funciona la parte del negocio, la familia se desintegra. Entonces, yo siempre digo que, y eso lo he aprendido en mi familia, que algunas veces que ha habido disyuntivas en donde había que tomar decisiones difíciles que de un lado beneficiaban al negocio y de otro lado beneficiaban a la familia, la compañía siempre ha tomado decisiones duras para las familias que han beneficiado al negocio, ¿no? Entonces, si pones un titular y dice, pues, el consejero delegado Ignacio Forni piensa que la familia no es importante. Y digo, bueno, pues entonces tienes toda la familia enfadada. Yo lo que decía es que lo importante es preservar el negocio, y lo que yo he aprendido de la generación de mis padres y de mis abuelos, ¿no? Porque eso es lo más importante. No digo que luego la familia, el gobierno corporativo es la plata. O sea, si tú vas a una Olimpiada y vuelves con la medalla de plata, todo el mundo viene a Barajas a recibirte y tal, por lo cual, joder, la familia es medalla de plata, que no estoy diciendo que no sea importante. Y el gobierno corporativo es muy importante montarlo bien en la familia y en todos sus órganos de gobierno, pero es muy importante, y siempre lo hemos hecho en el Consejo, y en mi época de consejero delegado y ahora en la época de Fernando, el actual consejero delegado, hacemos los planes de negocio, las propuestas de inversión y los planes estratégicos. La primera aproximación que hacemos es pensando que tenemos todos los recursos del mundo. Luego ya viene el tío Paco con la rebaja y decir, no, esta es una empresa familiar, tenemos que tener más cuidado, tenemos que ser más prudentes, pero tú primero tienes que hacer los planteamientos como si fueras una empresa cotizada, que puedes ir al mercado a conseguir todo el dinero que quieras para competir en el mercado donde estás. Y luego ya le pones la parte de que los accionistas son familiares y que tienes una serie de condicionantes y de prudencia y de bajo endeudamiento y todo ese tipo de cosas. Pero si no te aproximas al negocio con mentalidad de hacer mejor el negocio y pones prejuicios en los planes de decir, bueno, y muchas veces el propio equipo directivo es más conservador que el consejo, y he estado en comité de dirección que los propios directivos dicen, no, es que esto no lo podemos plantear porque el consejo nos lo va a echar para atrás. Digo, bueno, pues que nos lo eche, pero no, y muchas veces han llevado sorpresa porque el consejo de administración ha habido épocas que yo he vivido que ha sido mucho más agresivo que el equipo directivo por ese prejuicio que se tenía, ¿no? Con lo cual, para mí, fundamental el apoyo en el negocio. Ha sido, Belén hoy. Pero yo también digo muchas veces que cumplimos 250 años el año que viene, que yo daba 100 años de antigüedad por un 0 más en el balance y en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, sí, muchas veces el decir, oye, estamos muy unidos, la familia tiene el 100% de la compañía, tenemos que ser conservadores y tal cual, y sí, joder, pero como sigas así mucho tiempo, pues a lo mejor te conviertes en el primer ejemplo de los de Pablo, ¿no? De que te quedas con encefalograma plano y llega un momento que si no tienes un tamaño determinado, dependiendo en el mercado que estés, pues empiezas a no poder tomar esa decisión. Yo creo que en un tamaño dentro del mercado, yo siempre cuento que la mayor empresa de bebidas del mundo, que es Diageo, tiene un beneficio neto que es 10 veces nuestra facturación. Eso es salvaje, la diferencia. Y luego en la estantería de los bares están ahí las botellas de Diageo y las nuestras. Y yo digo, joder, ¿esto cómo funciona, no? Y sobre todo en el mundo internacional, cuando tú vas a desarrollar tu negocio en internacional y vas a un mercado importante como Estados Unidos, un distribuidor en Estados Unidos, una empresa del tamaño nuestro, no te recibe ni al bedel de la empresa, ¿no? Porque eres muy pequeño, ¿no? Entonces, es decir, oye, pues sí, el gobierno corporativo, seguir la continuidad, no sé cuánto y tal, pero como el negocio no tenga un tamaño suficiente para ser competitivo, sobre todo a nivel internacional, pues puede ser el más longevo y el más del mejor gobierno corporativo y que mejor sigue las reglas del cementerio, ¿no? Entonces, pues eso es complicado. Eso es complicado, pero bueno, eso son las empresas familiares y son las familias. No de Jerez, que fue el único negocio durante 150 años, hoy es el 1% del grupo en facturación y casi el 0 en beneficio. Entonces se queda ahí pues como el origen de la compañía y tal, y eso perdura, y a lo largo de los años ha habido
muchos hitos que algunos tenemos documentados y están respaldados por personas y otros ha sido simplemente por decisiones del equipo directivo y del negocio. Para mí, una cosa que tenemos poco documentado, que me encantaría tener, es que después de esos 150 años haciendo vino, a alguien se le ocurrió que el excedente de vino se podría quemar, como se decía en el argot, que era destilar, para hacer brandy. Y luego el brandy fue el gran impulsor de la compañía en la segunda mitad del siglo XX. Esa decisión de un vinatero de destilar vino es una decisión muy, muy complicada y muy arriesgada y muy innovadora. Es una pena que no tengamos eso documentado porque siguió durante años una frase en Jerez que para mí fue horriblemente mala y que tuvo consecuencias nefastas, que decían el vino es para beberlo y el brandy para venderlo. Joder, pues gracias al brandy habéis estado viviendo un montón de años, ¿no? Pero el vino tenía como más glamour y el brandy era el destilado del vino sobrante, ¿no? Para mí ese hito yo creo que es el más importante que ha hecho la compañía. Luego, más tarde, se compró, salimos de bebidas, además de tener bebidas, entramos en Sánchez Romero Carvajal y creamos 5J en un montón de años de aprendizaje. Eso también fue un hito importante porque hubo que cambiar el objeto social, porque era de bebidas y hubo que meterle de alimentación. Y además no fue fácil y hubo bastantes discusiones dentro de la familia. Ha habido muchos hitos y lo que pasa es que a partir de lo que hablaba Santiago del espíritu fundacional y tal, que funciona, pues eso, el fundador, los hijos, los sobrinos y tal, que lo han conocido físicamente, pues a Thomas Osborne, que le hemos puesto segundo apellido para distinguir lo que es Thomas Osborne Mann, pero no tenía segundo apellido, los ingleses no se ponen segundo apellido. Pues ese señor no tenemos ni la más remota idea cuál era su espíritu fundacional, ¿no? Y entonces luego en terceras, cuartas, quintas generaciones se sustituye, para mi gusto, ya no ha habido líderes individuales prácticamente, ha habido tándems, ha habido un consejo unido, ha habido tal, y luego al final el liderazgo es un liderazgo compartido y se llama para mí un gobierno corporativo y una organización de un sistema de gobernanza que todo el mundo conoce y que se acostumbra el accionariado y la compañía al hábito de hacerlo, porque yo creo que no es suficiente hacer un protocolo o hacer una regla y publicarla en la página web y decir esto es lo que hay, a tener un proceso de negociación, de comunicación con los accionistas, de maduración en el consejo y luego el hábito de hacerlo, porque muchas de estas cosas que hacen, pues sobre todo la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, cuando estás hablando de los sueldos y tal, cosas que en la familia son temas desagradables de hablar y entonces vas a hablar de ese tema y das 1000 vueltas, lo sacas de una forma indirecta y no sé qué. Oye, si tienes una Comisión de Nombramiento y Retribuciones que dice cómo se establecen las retribuciones, una política de dividendos y tal, y tienes el hábito de hacerlo año tras año, pues al final, cuando lo haces muchos años, pues te conviertes en que es un sistema que funciona, porque si lo instauras por primera vez, cuando ya no tienes más remedio que instaurarlo, pues probablemente no funcione. Nosotros no tenemos protocolos. Nosotros lo que tenemos es escrito casi todo, porque cuando alguna vez nos hemos planteado hacer protocolos, hemos decidido no hacerlo, porque al hacer un protocolo lo que haces es abrir la caja de los truenos y empezar a hablar de todo de una vez. Y como nosotros desde hace pues 70 años, en la época de nuestros abuelos, ya empezaron a hacer reglamentos. El reglamento de incorporación en régimen laboral de los accionistas es de los años 60-70. O sea, yo entré en el año 93 con ese protocolo. Entonces, ese protocolo está escrito, es un papel, que es protocolo de incorporación de familiares en régimen laboral, que el Consejo lo ha revisado desde que yo estoy, me parece que 2 veces o 3. Y luego lo que podemos meter en los estatutos, lo tenemos metido en los estatutos, y lo que no, lo que son decisiones del Consejo que están escritas en las actas del Consejo. Y luego hay una serie de reglas, por ejemplo, el director general no puede ser familiar desde los años 70 del siglo pasado, y no hemos tenido ningún director general familiar porque se decidió así, nadie lo ha discutido y no está escrito en ningún sitio, ¿no? Y luego no se para, el protocolo tiene que ser vivo, lo tienes que estar revisando constantemente. El proceso, el protocolo es como los contratos mercantiles, los mejores contratos son los que no se vuelven a abrir, ¿no? Si el protocolo lo haces bien,
nunca un accionista va a decir, oye, que el punto 4 del protocolo dice no sé qué. Y además en un tema familiar, si tú en un protocolo tienes que resolver todas las discusiones que puedes tener, consigues tener todas las discusiones que podrías tener en ese mismo momento, con lo cual el lío que se produce muchas veces es tremendo. Si tienes un problema y entonces te pones a hacer protocolo, lo que haces es documentar el lío. Claro, sí. En una reunión del Instituto de Empresa Familiar, entonces nos digo, ¿por qué no hacemos una ronda de los 14 o 15 que estamos ahí para que cada uno explique cómo tiene organizado su empresa y cómo tiene organizado su planificación familiar y su plan de sucesión y tal? Y contamos 15 historias que no se parecían en nada, pero en nada. Y cada uno con sistemas antagónicos, con uno recomendaba una cosa y el otro decía, bueno, si eso lo hago en mi casa, me matan y tal. Entonces, al final, yo lo único que recomiendo es hacerlo, es ponerte a currar, porque requiere muchísimo tiempo, muchísima paciencia, porque si haces por consenso, oyes muchas cosas que bajo tu punto de vista no son tonterías, pero en realidad no son ninguna tontería, porque como me dice mi mujer, me dice, no te enfades por lo que te han dicho, porque da el pequeño detalle sin importancia que los que están cabreados son los dueños de la empresa donde trabajas, con lo cual más vale que le hagas caso y le convenzcas de lo que quiere hacer, con lo cual requiere un montón de tiempo, un montón de trabajo, el sentarse un montón de veces en un papel en blanco a empezar a trabajar en algo que no tienes ni la más remota idea cómo hay que hacerlo, porque no lo puedes aprender en ningún sitio, pero luego te das cuenta que si lo elaboras, lo trabajas, tienes paciencia y tienes, como digo, espíritu deportivo, que te lo echen para atrás y vuelvas y tal, pues es la única forma, es tener, pero tienes que tener los procedimientos y sobre todo la metodología para hacerlo. O sea, he vivido dos planes de sucesión totalmente distintos, el uno y el otro, pero funcionaron los dos, pero lo que tenían en común fue que se hizo con muchísima antelación, con muchísima transparencia, explicándoselo a mucha gente y pasándolo mal muchas veces, pero tienes que crear el hábito de hablar de cosas desagradables con normalidad. Desde el punto de vista de ejecutivo. Bueno, yo trabajé antes 15 años en empresas que no eran familiares o que no eran de mi familia. ¿Y qué te ha gustado más? Y es que es muy distinto, es muy distinto. Yo sí que sabía que en el momento que me llamaron de la compañía para incorporarme, yo sabía que cortaba una vía y me metía en otra, y esa otra vía no tenía los retornos esos que tienen los tranvías para dar la vuelta para atrás. Entonces, pues esa decisión la tomé y estoy encantado y soy súper orgulloso de haber llegado a presidente, sobre todo con esa política de la compañía que yo aprendí en casa de mis padres, decir, oye, la compañía es la familia es muy grande, los abuelos han empezado a meter un procedimiento, de decir que la gente no debe trabajar porque quiera en la compañía, y se instauró el sistema de que es la compañía quien llama y no los accionistas quien se postula, ¿no? Entonces yo nací con eso en mi casa. Entonces mi padre me decía, tú, solamente por estadística, con una grandísima probabilidad, tú nunca vas a trabajar en Osborne. Entonces que mi padre me dijera eso y que ahora sea presidente, pues una cosa bastante curiosa y que me llena de orgullo. O sea, la parte que he trabajado en la empresa familiar ha sido dura, complicada, difícil, pero estoy encantado de haber tomado la decisión. Yo creo que sí, como tenéis un sistema que ha sido muy exitoso. Que, como digo, que lo explicas en otras empresas familiares y nos dices, bueno, estáis locos, en nuestra compañía, en nuestra familia, eso no saldría nunca de un proceso de consenso, ¿verdad? El sistema nuestro es muy simple, es la compañía la que pide la necesidad de un familiar en el equipo, tiene que venir una demanda al consejo o a la familia del equipo directivo no familiar justificando por qué el ser familiar es bueno para ese puesto. Si el ser familiar no aporta nada a ese puesto, están prohibidos los familiares, ¿eh? Por lo cual los familiares que están trabajando, que son solo dos, son puestos de brand ambassador, de embajadores de la marca, de gente que entiende de vinos, de relaciones públicas, de la fundación, de temas que ser de la familia aporta algo a ese puesto. Entonces, cuando ser de la familia aporta algo a ese puesto y el equipo directivo pide que se incorpore, pues entonces es un proceso de selección, se describe el puesto, se encarga a un headhunter y la única rebaja que conseguimos del headhunter es que la gente que hay para preguntarle que se incorpore, pues son los 300 accionistas que no tienen que ir a buscar gente a otro lado. Entonces le das
debe hacer público objetivo, se manda una carta, los que cumplen los requisitos mínimos se presentan, le pedimos al headhunter, eso sí, que no descarte a nadie, que entreviste a todos los que se presenten, y luego hay una serie de requisitos que es que tienen que ser el director general, como he dicho antes, no es de la familia, y el puesto que se busque tiene que estar o reportando al director general o reportando al comité de dirección. No puede haber nadie en un nivel inferior de la compañía, tiene que haber trabajado 5 años antes fuera y luego ya los requisitos del puesto. Entonces eso lo saben los familiares y nadie se postula. Entonces cuando hay una necesidad de un puesto, pues el presidente manda una carta a todos los accionistas para que se presente con esos requisitos y se hace un proceso. Y luego, no sé quién, si me lo preguntaste tú o lo habéis dicho en alguna de las presentaciones, el régimen laboral es el régimen laboral. Está prohibido sacar el carnet de accionista. Y si tu jefe dice que no funciona y te tienen que echar, pues te echan. Alguna vez han entrado familiares que han salido. Y eso se deja muy claro. Y luego es incompatible la carrera profesional en régimen laboral que el puesto en el consejo. O sea, no se puede tener una posición ejecutiva en régimen laboral y ser consejero, con lo cual, de alguna forma, está renunciando a tener un puesto en el consejo y ser consejero delegado o presidente, o bien deja su trabajo y se postula por el otro sistema, que es entrar en la parte política de la comunidad. ¿Qué tienes que hacer especial con ese colectivo que tiene la interés financiero, pero también la emoción incorporada? O sea, ¿qué cosas? Pues dedicarle un montón de tiempo y un montón de gestión. Pues al final nosotros somos más parecidos en ese sentido a una compañía cotizada. Nosotros las reuniones informales con accionistas le llamamos roadshows también. Y eso es lo que hicimos cuando Tomás y yo entramos en el Consejo en marzo del 96. Instauramos un montón de cosas de gobierno corporativo y vimos el código Olivencia para ver temas que había de recomendaciones para compañías cotizadas y que nos podíamos aprovechar de esas recomendaciones y empezamos a instaurar cosas de ese tipo. Yo siempre digo que no lo hicimos porque Tomás y yo tuviéramos una vocación de gobierno corporativo maravilloso, sino lo hicimos en pura defensa propia, decir, oye, o esto lo organizamos o esto va a ser un lío, ¿no? Y ahí empezamos pues a hacer un grupo de comunicación familiar, hicimos una revista, la revista ya se ha convertido en una app con un chat, no es un chat, un app como Instagram o eso, en la que te pone fotos y tal, y luego muchas reuniones, hacemos normalmente al año 2 o 3 reuniones en el puerto y 2 o 3 reuniones en Madrid, donde suelen venir 40 o 50 personas. La pandemia en ese sentido nos ha venido muy bien porque la hemos hecho por vídeo, con lo cual hemos elevado el número de participantes y hemos elevado la calidad de las reuniones, porque las reuniones presenciales pues siempre estaban ya, gente que no se veía muy a menudo, pues dentro de la reunión pues empiezan a quedar para luego, si vamos a cenar y tal, y se perdía un poco de tiempo. En estas por vídeo han sido extraordinariamente positivas, las preguntas y las intervenciones de los accionistas han sido de muchísima más enjundia, con lo cual pensamos, aunque yo soy bastante anti-vídeo, soy más de presencial, pero en este sentido lo vamos a mantener. Entonces, hemos hecho un trabajo, tenemos un departamento de la atención al accionista que hace solo eso, y ahí se trata desde temas lúdicos a temas del negocio, porque yo creo que una junta general al año en una empresa como la nuestra no es suficiente y sobre todo no es el sitio con un notario, un acta, aprobación de cuentas, los papeles de la auditoría y tal, que son bastante complicados, y lo que de verdad los accionistas aprecian es esa otra comunicación, ya sea en la página web, ya sea por el chat o ya sea en esas reuniones periódicas. Y luego pues hay actos lúdicos, en el puerto en agosto, donde hay mucha gente que va de vacaciones, pues se organizan allí cosas, etcétera. Entonces es un trabajo planificado con un presupuesto, como cualquier otra gestión de la compañía. Oye, es que son los dueños, ¿no? Entonces hay que gestionarlo bien y no puede ser una losa. Tienes que, aparte del dividendo, tienes que dar lo que llamamos nosotros internamente el proyecto ilusionante, para que la suma del dividendo y el crecimiento del valor percibido es porque nosotros la parte
del corazón y de la familia, esa se va perdiendo cada vez más. En ese sentido, nosotros lo que hacemos también es una costumbre de muchos años, que es una de las ventajas, que eso se... Ahora hay compañías que lo están instaurando y los primeros años tienen un proceso de rodaje complicado porque hay que es valorar cuánto vale mi acción, ¿no? Que no estamos cotizados. Entonces nosotros tenemos un procedimiento de valoración anual de las acciones que están en nuestro estatuto, por lo tanto es pública la obligación. Entonces, en lugar de esperar a una posible operación donde hay un accionista que vende y otro accionista que compra y se tienen que poner de acuerdo en el precio, y en caso de que no haya acuerdo, pues según la ley de sociedad de capital tienen que ir a un valuador independiente y tal. Nosotros lo que hicimos hace ya, pues, no sé cuánto, 15 o 20 años, fue instaurar en los estatutos que cada año en la Junta General se comunica el valor que ha calculado un experto valorador independiente, que antes era el auditor de la compañía y ahora está prohibido. Ahora puede ser cualquiera menos el auditor, que puede ser una compañía auditora o puede ser una merchant bank o alguien de prestigio que valora la compañía. Entonces, cada año se comunica el valor en la Junta, y aunque la compraventa de acciones entre accionistas estatutariamente es libre, no hay que respetar ramas, no hay que respetar nada. Si un accionista le vende a otro, es libre la transmisión y el precio. Lo que pasa es que normalmente sabemos que el precio ese de referencia, que lo tenemos en los estatutos, en caso de que se ejerza el derecho a adquisición preferente porque haya una oferta de venta, entonces se prorrate entre todos los accionistas, en ese caso es obligatorio ese valor, pero sabemos que ese valor es utilizado de referencia para las pequeñas transacciones, y la situación que ha habido hasta ahora, que está un poco más complicada ahora con el COVID porque hemos reducido los dividendos, porque están siendo años muy, muy complicados, pues suele haber algunas compraventas entre accionistas, y por ahora siempre ha habido más compradores que vendedores. Entonces volvemos otra vez al negocio. O sea, mientras que el negocio, el accionista crea en que tiene futuro y que tiene posibilidad de crecimiento en valor, pues por ahora ha habido más compradores que vendedores. Nadie ha hipotecado su casa para comprar acciones de Osborne. Todas nos la han regalado o la hemos heredado de los antecesores, con lo cual hay una obligación moral y aunque haya gente que a lo mejor necesita liquidez porque lo esté pasando mal o porque ahora hemos cortado dividendos, etcétera, siempre tienen ya te llaman porque los conocemos, no a todos, pero sí a muchos, los que son más o menos de tu edad o más cercanos, que los que venden las pequeñas transacciones que hay cada año, normalmente el vendedor vende con pena porque claro, no ha comprado esas acciones para obtener plusvalía, aunque casi todos obtienen plusvalía infinita porque les costó cero, ¿no? Entonces, esa responsabilidad yo creo que la tienen en general todo. Por cierto, las condiciones esas que hay para la bonificación de sucesiones y donaciones, cuando ya eres del tamaño nuestro, no funciona, porque no consigues ni el 5, ni el 20, ni nada, con lo cual una cosa que hemos protestado, que es un poco contradictorio, porque oye, si lo que quieres es que la compañía perdure, resulta que si perduras más de la cuenta, ya no tienes la exención.